Saludos y bendiciones, apreciados amigos. Soy el Padre José de la Cruz Romero de la Diócesis de Barinas, Venezuela, y como siempre es un gusto poder compartirles la reflexión del Evangelio de hoy. Sean todos bienvenidos y pidamos luces al Espíritu Santo para que, reflexionando en torno a esta palabra que hoy nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, del versículo 34 al 11, podamos también hacer vida a esa palabra en todas las recomendaciones que Jesús nos da para que seamos mejores cristianos. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, qué gusto poder compartirles nuevamente la palabra del Evangelio. Un Evangelio que está cargado de grandes enseñanzas en este día. Jesús, como siempre, se preocupa de la formación de sus discípulos y quiere que comprendamos cuál es la esencia del Evangelio, pero también cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús con seriedad y de seguir sus pasos cargando nuestra propia cruz. Hoy se nos presenta como uno de esos banquetes en el que hay varios platos que podemos degustar y que tenemos que hacerlos pues siempre desde esa inquietud y luego desde esa realidad que Jesús también nos presenta para que en nuestra vida podamos reproducir esos sentimientos hacia el Evangelio, pero más aún que podamos también ver con claridad cuál es el efecto cuando seguimos a Jesús desde este Evangelio que hoy se nos plantea. De esa manera, queridos hermanos, vamos contemplando el texto de hoy en bloques separados para poder degustarlo, para poder comprenderlo de una manera más eficaz. Jesús empieza dando a conocer el efecto de su enseñanza. Más allá de los efectos positivos evidentes en la actuación del Señor, el Evangelio evoca los contratiempos y los efectos secundarios de la predicación. Enemigos de cada cual serán los que conviven con él, los de su propia familia. Mateo 10:36. Esta es la paradoja de vivir la fe, la posibilidad de enfrentarnos incluso con los más próximos. Cuando no entendemos quién es Jesús, el Señor, y no lo percibimos como el Maestro de la comunión. En un segundo momento, Jesús nos pide ocupar el grado máximo en la escala del amor. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí,
Mateo 10:37, quien ama a sus hijos más que a mí, Mateo 10:37, así nos propone dejarnos acompañar por Él como presencia de Dios, puesto que quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Mateo 10:40. El efecto de vivir acompañados por el Señor, acogido en nuestra casa, es gozar de la recompensa de los profetas y los justos, porque hemos recibido a un profeta y un justo. La recomendación del Maestro acaba valorando los pequeños gestos de ayuda y apoyo a quienes viven acompañados por el Señor, a sus discípulos, que somos todos los cristianos. Cada uno de nosotros como bautizados seguimos a Cristo, iniciamos un camino de discipulado. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, Mateo 10:42, no quedará sin recompensa. De este consejo nace la responsabilidad respecto al prójimo. Debemos ser conscientes de que quien vive con el Señor, sea quien sea, ha de ser tratado como le trataríamos al mismo Jesús. Dice San Juan Crisóstomo: si el amor estuviera esparcido por todas partes, nacerían de él una infinidad de bienes. Apreciados hermanos, el Señor es claro hoy cuando nos habla en este Evangelio de los contratiempos que tenemos que pasar como discípulos suyos. Qué maravilloso poder incluso llevar esa cruz del Evangelio. Qué maravilloso poder experimentar también el camino de Jesús y de saber pues que en medio de las dificultades de la vida pues el Señor nos acompaña. No caminamos solo. La radicalidad de Jesús nos cuestiona profundamente y nos quita la paz. ¿Cómo es esto? ¿No vino a traer la paz? Se supone que Jesús vendría a traer la paz, pero cuando el Señor nos habla de esta manera, quiere decir que muchas veces su evangelio pues produce divisiones, porque hay algunos que aceptan el evangelio de Cristo, mientras otros no lo aceptan. Hay efectos distintos en las personas de acuerdo a la recepción que tengan de la palabra de Dios, de acuerdo a la apertura de corazón que cada uno tengamos. Seguir a Jesús nos quita una paz superficial al entregarnos a su persona para andar por caminos que parecen inciertos y peligrosos para los criterios humanos. Pues bien, el mensaje de Jesús es contradictorio para las personas que viven según los criterios del mundo. Pero seguir a Jesús de alguna forma es una invitación también a despojarnos de esos criterios mundanos, de todas esas cosas que no nos dejan responder con claridad y radicalidad a Jesús y a su palabra. Cargar su cruz no es una broma, pero es una liberación de lo que nos impide hallar una vida plena en Él. Cargar la cruz es lavarnos, distinguir el mal y hacer el bien. Es decir, distinguir el mal del bien, desistir de ese mal y hacer el bien siempre sin mirar a quién. Es hacer justicia con Jesús y en Él. Muchas veces pensamos que nuestra cruz es mucho más pesada que la de otros y nos quejamos, nos hacemos como las víctimas o pensamos que nuestros sufrimientos son más grandes que otras personas, mientras hay personas que realmente han dejado todo por el Señor y han sufrido todo tipo de males por el Señor y aún así perseveraron en la fe. Basta pensar en la vida de los santos, por ejemplo, que nos dan un gran ejemplo, la vida de los mártires que derramaron su sangre por defender a Cristo y su evangelio. Los desafíos del tiempo presente, queridos hermanos, son grandes, son enormes. A veces pareciera que el mal reina y se expande sin límites. Vemos injusticias de todo tipo, materialismo egoísta en extremo. A veces hay mucha desorientación moral, brujerías, idolatría, entre otras muchas cosas que parecieran tener el poder en este mundo. Pero queridos hermanos, Dios tiene la última palabra en y con nosotros. Dios siempre puede más. El bien triunfará al final y solamente los que perseveren en esa fe en Cristo y cumpliendo su voluntad
pues serán los vencedores y los merecedores de la corona de la vida eterna. Lo esencial, queridos hermanos, no es anteponer nada al amor de Cristo, no es guardarnos nada, no es reservarnos nada. En Él está nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra alegría para dar testimonio en su nombre en medio de tantas cosas que tal vez pareciera tener la delantera, pero en realidad tiene la delantera el mensaje de Jesús, que es liberador, que nos da vida, que nos da todo lo necesario para que le respondamos según Él nos va pidiendo a cada uno. Que hoy el Señor nos dé la gracia de ser más santos, de enamorarnos de su mensaje, de apostar por la santidad, de saber que sí se puede ser santo en estos tiempos. Y pidámosle también a la intercesión de San Benito, al cual celebramos en este día. San Benito nos da incluso un lema bastante hermoso: ora et labora, ora y trabaja. Que oremos y trabajemos, como lo hizo el gran San Benito Abad, patrono de Europa y también patriarca de los monjes en Occidente. Por su legado e influencia sigue siendo uno de los santos más venerados en toda la cristiandad europea. San Benito nació en Nurcia, Italia, en el año 480. Su hermana gemela fue Santa Escolástica. Después de haber estudiado retórica y filosofía en Roma, San Benito se retiró de la ciudad a Enfide, actual Affile, para profundizar en el estudio y dedicarse a la disciplina ascética. No conforme con esto, a los 20 años se fue al monte Subiaco y vivió en una cueva con la guía de un ermitaño. Años después se fue con los monjes de Vicovaro, quienes después lo eligieron prior o superior. Queridos hermanos, en San Benito encontramos ese amor por Jesús y su palabra, ese amor por las cosas sagradas, que ese sentido de pertenencia con Cristo, con la cruz de Cristo, con el Evangelio de Cristo, también nos inspire a cada uno de nosotros a encontrar en Jesús y en su cruz la fuerza necesaria, el sentido de nuestras vidas y también el camino directo hacia la vida eterna. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en nuestro caminar y nos ayude en todo momento para que respondamos con fidelidad y perseverancia a su Hijo Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador, aquel que nos llama constantemente a estar con Él y a vivir una experiencia extraordinaria en medio de nuestra vida cotidiana, ahí donde nos movemos y existimos, en medio de nuestra profesión, en esa vocación que hemos recibido, estamos llamados a santificarnos. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude en nuestras luchas para que demos testimonio de Él y de su Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, queridos hermanos. Los invito a darle like, a darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre Romero Oficial, y a compartir el enlace también con sus contactos y redes sociales para que otras personas puedan escuchar este mensaje que tal vez les hará muchísimo bien en sus vidas. Que el Señor les acompañe siempre y les cuide en todos sus proyectos. Ánimo, su amigo de siempre, Padre José de la Cruz Romero Molina. Dios los bendiga.